Y si nos vamos más allá de las cuatro paredes, tenemos el tema de la polarización política. ¿Qué es la polarización política? En un lenguaje más entendible, yo podría decirte que es cuando la gente se divide en dos bandos y en vez quizás de dialogar sobre algún tema, lo que hacen es atacarse. No, es que ellos son así, son así, asá y asá. Y luego viene el otro bando y dice, no, es que ellos son esto, quieren hacer esto al pueblo. Y muchas veces, muchos cristianos se van de las congregaciones porque quizás el pastor le va a un partido político quizás diferente al que ellos le van. Hermanos, que este tipo de cosas no nos dividan. Debemos de saber cómo sobrellevar nuestras diferencias. Hermanos, tú no puedes obligar a tu hermano que está a la par tuya, que se sienta a la par tuya, a pensar de la misma manera que tú estás pensando con respecto a política, con respecto a quizá a temas culturales. Estos son temas secundarios y tenemos que saber sobrellevar este tipo de cosas. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Esto es Gente de Iglesia hablando cosas de iglesia. El día de hoy vamos a continuar con la serie que iniciamos la semana pasada. La semana pasada hablamos sobre la iglesia en tiempos de tormenta. El día de hoy nos vamos a ir más profundo. El tema de hoy es cristianos y la división. ¿Cómo vivir la unidad en Cristo en un tiempo como este? Y es que a decir verdad, hermanos, aunque seamos cristianos, no todos pensamos igual. Aunque quizá usted no lo crea, usted quizá que está afuera piense que todos los cristianos pensamos de la misma manera. No, mi hermano, eso no es así. Quizá esto quizás de la unidad, quizá aplica quizás para otras sectas que no se les da libertad de pensar libremente. Pero con respecto a nosotros, los cristianos protestantes, no todos quizás solemos pensar mal. Y Stanley, ¿eso está bien? ¿Eso está mal? No está mal. O sea, está bien que nosotros quizás tengamos diferencias, pero no debemos permitir que estas diferencias dividan nuestra unidad que tenemos en Cristo Jesús. No todos pensamos sobre los tiempos futuros de la misma manera. Muchos suelen pensar que, por ejemplo, la iglesia, un ejemplo te voy a poner, no es que voy a hablar de esto, ¿verdad? La iglesia va a pasar la gran tribulación. Otros suelen pensar de que no, que la iglesia se va a ir antes de la gran tribulación. Así que un ejemplo de estos, te puedo decir, esto genera división. Esto genera controversia al ponernos a platicar. Muchos que no piensan de acuerdo a lo que yo pienso o a lo que a mí se me ha enseñado, van a comenzar a atacarme y a decirme muchas cosas, ¿verdad? Hereje, entre otras cosas. Pero el apóstol Pablo nos dice esto: no debemos permitir que nuestras diferencias nos dividan, ¿verdad? No está mal de que quizás tengamos diferencias doctrinales secundarias, vamos a decirlo así. Pero no debemos permitir de que estas diferencias, estas diferentes maneras de pensar, dividan nuestra unidad. Porque si hay algo que debemos entender es que si hay algo que une al cuerpo protestante, a la iglesia del Señor, es Cristo. Es Cristo. Si hay algo que nos une como iglesia protestante, de entre tantas denominaciones que hay, es que todos creemos que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Una iglesia que no cree de esta manera, pues es considerada una secta. Una iglesia que cree que su salvación es por medio de las obras, pues ahí estas cosas ya no son negociables, mi hermano. Pero con cuestiones pequeñas de la vida cotidiana, quizás podríamos sobrellevarlas
y saber cómo sobrellevar estas diferencias. El apóstol Pablo nos dice, la Biblia nos dice que que debemos aprender a sobrellevar nuestras diferencias. Hermanos, no somos robots. No todos pensamos de la misma manera. Es por eso que debemos saber cómo sobrellevar estas diferencias. Pero esto va más allá de las cuatro paredes de la iglesia. Las divisiones están por todas partes, mi hermano. Ahora, ¿cómo nosotros podemos sobrellevar todo esto? Mira, antes quizás de responder esta pregunta, quiero darte más contexto de todo esto. Por ejemplo, si nos vamos más allá, hay muchos creyentes que están divididos o que, sí, vamos a decirlo así, que están divididos por cuestiones culturales. Muchos cristianos se van de la iglesia por la forma de adorar. A muchos no les parece la forma de que la iglesia en la que se están congregando en ese momento está desarrollando sus cultos. Muchos dicen, las formas de las cosas quizás que no les parecen, como por ejemplo la forma de los cantos. Muchos dicen, no, esta música no me conecta con Dios, esa música es moderna, esa música al contrario me desconecta. Otros que se congregan en una iglesia moderna dicen, no, ¿sabes qué? Esa música de cantos antiguos no me conecta con el Señor. A mí me conecta más que todo con una balada, una alabanza más tranquila, con ritmo más tranquilo. Eso, ¿sabes qué? Eso me conecta con el cielo. Eso me conecta con la presencia. Todo este tipo de cosas suelen suceder, hermano. Muchos se van de la iglesia por cuestiones de vestimenta, ¿no? Porque es que, tú no ves, dicen, el pastor llegó a predicar el día domingo con una camisa polo. Eso es un pecado imperdonable, dicen muchos. Muchos creen que Dios solamente puede usar a las personas o a los hombres con saco y corbata. Aunque no me lo creas, esto suele ser tema de división en las iglesias. Hoy en día, inclusive en Estados Unidos, suele ser un tema de división. Muchos se van de la iglesia no por cuestiones doctrinales. O sea, que bien fue que fuera eso, ¿no? Porque la iglesia no se está predicando el evangelio. No, muchos se van de la iglesia o de las congregaciones por cuestiones secundarias, por vestimenta, porque el pastor no es muy sociable, porque el pastor no saluda a los hermanos después del culto, porque en la iglesia son poco friendly, no son muy friendly, por cuestiones así. Pero la Biblia nos da un consejo bien claro, que no debemos permitir que esas cositas nos dividan, rompan la unidad que tenemos en Cristo. Y si nos vamos más allá de las cuatro paredes, tenemos el tema de la polarización política. ¿Qué es la polarización política? En un lenguaje más entendible, yo podría decirte que es cuando la gente se divide en dos bandos opuestos y en vez quizás de dialogar sobre algún tema, lo que hacen es atacarse. No, es que ellos son así, son así, asá y asá. Y luego viene el otro bando y dice, no, es que ellos son esto, quieren hacer esto al pueblo. Y muchas veces muchos cristianos se van de las congregaciones porque quizás el pastor le va a un partido político quizás diferente al que ellos le van. Hermanos, que este tipo de cosas no nos dividan. Debemos de saber cómo sobrellevar nuestras diferencias. Hermanos, tú no puedes obligar a tu hermano que está a la par tuya, que se sienta a la par tuya, a pensar de la misma manera que tú estás pensando con respecto a política, con respecto a quizá a temas culturales. Estos son temas secundarios
Y tenemos que saber sobrellevar este tipo de cosas. Y es que decir verdad, hermanos, la división no es algo nuevo. Desde los inicios de la iglesia han habido desacuerdos. Los griegos estaban en desacuerdo con los judíos, con los hebreos. Pero, a ver, ¿qué es lo que el Señor dice con respecto a eso? En Juan capítulo 17, verso 21 nos dice, Jesús ora por los creyentes. Nos dice que Jesús ora por los creyentes para que sean uno. Y para que el mundo crea. O sea, ¿qué es lo que te estoy diciendo con esto? En Juan capítulo 17 Jesús oró al Padre para que sus seguidores sean uno, sean unidos, para que de esa forma el mundo crea. Y es que esto es una gran verdad, hermanos. Muchas personas se burlan de nosotros porque ni nosotros nos ponemos de acuerdo en cuestiones triviales. Porque en nuestra iglesia hay más divisiones que quizás en un grupo social que ellos tengan por ahí. Que en nuestra familia hay más divisiones que en la familia que no conoce de Dios. Si hay una cosa que va a atraer a muchos al Evangelio o a modelar muy bien la iglesia, es la unidad. Si hay una cosa que va a asombrar a los inconversos sobre nosotros, es que seamos unidos. Pero si no lo somos, terminaremos alejando a aquellos que estaban prontos a venir a los caminos de Dios. Hermanos, Pablo no dice que todos deben pensar igual. No. Pablo lo que dice es de que ninguno destruya la obra de Dios por opiniones personales. Romanos capítulo 14 nos enseña a vivir con gracia en medio de diferencias. Tal vez hoy la política puede ser una causa de división dentro de la congregación. Tal vez las formas de cómo adoramos al Señor pueda ser una causa de división en la iglesia. Tal vez los debates doctrinales secundarios pueda que sean una causa de división en la iglesia. Pero hermanos, podemos tener diferencias sobre política, sobre maneras de adoración y sobre temas doctrinales secundarios. Pero hermanos, no debemos permitir que este tipo de sucesos, de cosas, de diferencias, rompan la comunión que tenemos en Cristo. ¿Cómo nosotros podemos cultivar la unidad en la iglesia de hoy? Número 1, y es aquí lo más importante del episodio. ¿Cómo cultivar la unidad en la iglesia hoy en día? Número 1, enfocarnos en lo esencial. Cristo como Señor y Salvador. Practicar la humildad. Filipenses capítulo 2, verso 3 al 4 nos manda a considerar a los demás como superiores. Cuando nosotros comencemos a pensar de esa manera, vamos a saber sobrellevar o a entender a los demás o a saber llevarnos bien con los demás. A orar por los otros, a orar por los demás. Esto nos ayudará a entender muy bien sus cargas. A cuidar nuestra palabra. Cuidar lo que decimos con respecto a lo que el otro hermano está haciendo. Debemos tener mucho cuidado con lo que hablamos, hermano. Debemos tener mucho cuidado con lo que decimos con respecto a otra persona.
Si a nosotros no nos gusta la forma de cómo el hermano está desarrollando su servicio al Señor, no nos da derecho a decirlo públicamente. Si a nosotros no nos gusta la forma en cómo el Señor está usando a otra persona, no nos da derecho a ponernos a hablar mal sobre esa persona. Debemos de cuidar nuestras palabras, mis hermanos, porque en vez de quizás bendecir a los demás, vamos a maldecir a los demás. Debemos de comenzar a amar, pero de manera práctica. ¿Cómo así? Servir juntos, aún quizás cuando no estemos de acuerdo, mi hermano. Hermano, quizás tú mismo has sentido enojo con otro creyente sobre quizás posturas que esa persona tiene que tú no compartes. Pero, hermano, si son cosas triviales, si son cosas secundarias con respecto a doctrinas, no debemos permitir que eso nos divida como cuerpo de Cristo. Hermanos, en conclusión, Jesús oró por nuestra unidad. Debemos procurar, por tanto, mantenernos unidos, porque de esa forma haremos más en este mundo. La gente comenzará a ver que nosotros, a pesar de nuestras diferencias, nos mantenemos unidos y no nos andamos mordiendo como perros y gatos. Hermano, la unidad no significa pensar igual en todo, sino mantenernos unidos en Cristo, aunque quizás no estemos de acuerdo en algunas cosas. Nuestra misión más grande es mantenernos unidos, hermano, en tiempos de división. Nuestra misión quizá más grande es mantenernos unidos en medio de nuestras diferencias. Así que, hermanos, espero que esto haya podido ser de mucha bendición para tu vida y nos vemos en un próximo episodio. Y bueno, la semana que viene vamos a continuar con esta serie. Creo que será el último episodio de la serie. Así que eso es todo. Que el Señor te bendiga y nos vemos en un próximo episodio. Amén.